Usted, por último momento, detuvieron al doctor Nicolás Pallarola, abogado, ex abogado de Wanda, ex abogado elegante, entre otros, abogado de famosos, está detenido. Tenemos la imagen del operativo Barrio Golf de Nordelta. Ahí vemos cuando lo trasladan en esa casa. Ahí vivía. Sí, uno de los barrios más caros. Es el más caro. Ahí estábamos leyendo, hay una resolución de más de 70 fojas de la que tuvimos, a la que tuvimos acceso, donde el fiscal Cosme Iribarne analiza de Benavides, que es el que entiende en la causa por defraudaciones reiteradas, analiza el expediente. Sorprendió porque Pallarola estaba eximido de prisión, estaba procesado con una eximisión de prisión porque no había motivos de fuga, riesgo de fuga ni entorpecimiento. Pero había también un embargo, trabaron un embargo por varios millones de pesos, pero en los últimos días se adjuntan nuevos hechos, nuevas situaciones, hay varias víctimas, algunas nuevas que desconocemos, y el monto, fíjate el monto, hay un monto de $1.824.000. Que los allanamientos que se están haciendo, el fiscal dice, secuestrar hasta ese monto, de encontrarlo, ¿no? Me parece que no han encontrado esa plata ni nada que se le parezca. También documentación de distintos clientes, clientes barra víctimas. Recuerda, entre ellos también está la familia Montiel, el jugador de River y campeón del mundo, que ha hablado con nosotros y que ha sido damnificado por Pallarola de acuerdo a la acusación. Bueno, al haber nuevos hechos... 6, por lo que estoy contando, y así empieza... ¿Viste la cantidad de víctimas? Acá está, todo esto es lo que estuvo trabajando la justicia este tiempo. Ahí claramente describen uno por uno los hechos, consideran que hay motivos para eximir dejar sin efecto la exhibición de prisión, ¿sí? Cosa que lo acepta el juez de garantías. Se ordenan allanamientos tanto a él y revisar también bienes tanto de él como de su esposa, que hay una señora que está mencionada ahí, creo que es la esposa. El horario de allanamientos de hoy temprano, esto es de ahora, hoy temprano, primera hora. El fiscal está todavía en el lugar, Paulo, trabajando, Porque es un montón de documentación la que pide que se secuestre de encontrarse. Por eso están trabajando todavía. Eso me dijeron. ¿No? ¿Vos te acordás que nosotros mostramos acá un allanamiento que se hizo en su momento? Que, es el mismo lugar. El mismo lugar, pero ¿te acordás que se llevaron un auto? Bueno, algunas cosas. El fiscal está en este momento porque necesita volver a allanar el domicilio. No solamente se lo llevaron a Pallarola del lugar, sino que necesitan encontrar documentación, me dicen a mí, de sus clientes. O sea, que hay que ver en proceso, más allá de que acá figuran... Acá se juntaron varios, digo, no es uno solo. Esto es importante que se inspira, que era la pregunta que me surgía a mí, ¿no? Digo, esto no es solamente por el caso de Montiel, sino que aparentemente, bueno, la justicia está investigando, son muchas las personas a las que él estafó, ¿no? Estamos hablando de cifras además millonarias. Bueno, él te dijo el número... $1.824.000, es la cuenta que hace el fiscal que estamos viendo en las resoluciones. Y acá 6 víctimas, ¿cuánto? Ahí aparecen 6, 6 víctimas. Aparece una señora de apellido Braña que fue denuncia que se le quedó con mucho dinero y empresas cuando fue a tramitar un divorcio conflictivo en el estudio Pallarola. Montiel, la familia Montiel, Pose, De Leonardis, Greco y Vignoni. Son los damnificados que aparecen, estos apellidos, los quiero subrayar, son víctimas damnificados que denunciaron haber sido víctimas de Pallarola, del abogado. Por eso esta causa también analiza distintas medidas cautelares que se le habían pedido, inhabilitación ante el abuso en el desempeño de su profesión, que no pueda ejercer como abogado, pues eso se rechazó. Él ya tenía concedida una exhibición de prisión bajo caución juratoria, una primera, o sea, bajo palabra, eso que fue revocado. Revocar el decisorio del 17 del corriente año, del 11 de julio del corriente año, mediante el cual el juez concedió el pedido de exhibición de prisión instado a favor de Nicolás Agustín Pallarola, bajo caución juratoria e imponer una real
porque de la juratoria a una real pasaron, o sea, ahora, fianza de 40 millones de pesos. Todo eso quedó sin efecto, ahora Paulo, en cana, ¿eh? Lo que no entiendo es esto. Hubo un intento de fuga, porque viste que cuando te dan nuevas nuevas víctimas. Por juntar a todas las víctimas que se venían trabajando como separados. Nosotros acá contamos 2 o 3 casos, pero cuando vos empezás a unir, el fiscal empezó a unir a partir de lo que fue el allanamiento en esta casa, en uno de los barrios más caros de esa zona, digamos. Nuevo, porque el Golf es uno de los últimos. Ahí están viendo un poco las imágenes de la casa, junto a todas las víctimas y por eso el pedido de detención. Y el pedido que todavía aún necesita pruebas. O sea que esto me parece genial que se hayan juntado todos, porque realmente si no este hombre sigue trabajando con un nivel de impunidad que no se puede creer, porque aparte... yo no sé cuánto costará esa casa, pero no cuesta 1.800.000. No sé si es de él o es alquilado. Bueno, es alquilada. No, para reintegrarles todo ese monto a las víctimas. Sale un montón alquilar ahí, ¿eh? Sí. Estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada, previsto, por los artículos del código que menciona. Lo que pasa es que estaba eximido de prisión en un par de causas. Ahora se le sumaron otras causas. Ante la sumatoria de causas, dice, no, ya no corresponde. El fiscal pidió, igual, digo, es raro. Pidió la detención y se la dieron. Tengamos en cuenta que en la Argentina la prisión preventiva es no es, digamos, la regla. El común denominador. ¿Se entiende? O sea, salvo que te hayan agarrado matando a alguien, etcétera, etcétera. La prisión preventiva, antes de que te digan, la justicia te diga, sos culpable, lo previo es porque tiene que haber cosas graves que haya visto el juez. Nuevos hechos, por eso es gravísimo. Sí. Siguen apareciendo. Nuevos hechos posteriores. Claro. O sea, como diciendo, lo tenemos suelto. Hay 6 casos nuevos, dice Pía. Por eso sigue delinquiendo. Al fiscal le aparecen casos nuevos, entonces es un hecho grave. Es un hecho grave. El de Montiel fue un antes y un después en todo esto. Claro. Ana fue la que contó por primera vez acá en el programa toda la causa de lo que tenía que ver con el tema Montiel. Ya ahí era grave toda la situación. Pero él siguió. O sea, a pesar de eso, siguen apareciendo nuevas víctimas y estafando gente. Nada, claro. Pero él siguió siendo el abogado de Wanda todo el tiempo. Sí, todo el tiempo siguió siendo el abogado de Wanda. Aún hoy. Resuelvo. Sí, algunas cosas sí, le sigue manejando, algunas cosas sí, sigue siendo el abogado. Delian Valenzuela lo deja de ser en el momento que aparece el tema del contrato de Maxi Brother, porque Pallarola decide quedarse con la compañía musical de representaciones que tiene Maxi Brother. Entonces se queda con esa parte. Déjame recordarte algo, ¿no? Lo más siniestro del modus operandi de este hombre es que, por supuesto, además de estafarlos económicamente, los estafa emocionalmente. Entonces eso te sentís doblemente estafado, te sentís un boludo. Claro, vos hemos tenido acá al cuñado de Montiel contando esto. Digo, ¿cómo se te mete por el canal emocional para llegar a la familia? Se mete en la familia, ¿sabes? Y llegó a decir que su propio hijo estaba internado grave para no pagar. O sea, mirá la calidad humana que tiene este hombre que pone a su hijo en una situación mentirosa, de gravedad de salud, solamente para no tener que pagar. Claro, no, es gravísimo. Es una vergüenza. La resolución. ¿Qué? Ahí estamos en el juzgado. A ver. Ahí está José Vera es uno de los denunciantes. Es uno de los denunciantes. El doctor José Vera. ¿Lo tenemos en línea? Nunca dudó de esta imagen el doctor Vera. Hola, José, querido. Muy buenos días. Buenos días, Georgina, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Bueno, se está haciendo justicia. Al fin empiezo a ver una luz en el camino. Y efectivamente estábamos esperando hace unos 2 o 3 meses ya la detención. Lo dijo cuando salió acá el doctor. Sí, me acuerdo. Sí, el juzgado hizo lugar ayer a la medida, volvió a disponer allanamientos y bueno, ahora hay que seguir, ¿no? Ayer se ingresó otra denuncia nueva. Ahora está el vínculo con Uruguay. Pero otra más, ¿se puede saber? Claro, se pudieron la causa? establecer. Estamos con la ruta del dinero ahora, por Uruguay. Tratar de llegar por ese lado a lo que se apoderó, son millones de dólares. 1.800.000. El dinero es rastreable. ¿No? Claro. Sí, ahí está involucrada ¿se puede rastrear? La prima hermana. Esa mujer que la allanan, porque también José Cablan te saluda. Además del allanamiento en el barrio Golf, hay un allanamiento en un barrio de San Isidro a una mujer. ¿Esa tiene que ver con la rotación de dinero, las transferencias de dinero para desaparecer lo defraudado?
Claro, viste que el jueves, ¿cómo estás, Paulo? Buen día. El jueves habían denegado unas exhibiciones de prisión. Sí. A una tal Marina Lema y a la mujer de Pallarola, Ferrarazo. Sí. Ayer justo le entró una denuncia a Pallarola y Ferrarazo padre, o sea, su suegro. Su suegro estafaron a una persona de Navarro. Pallarola padre. Pallarola, no, Ferrarazo padre. El suegro de Pallarola. Entró una nueva denuncia. Bien. Una denuncia importante entró, sí. La cuestión es que esta mujer y Ferrarazo también están vinculadas, están autorizadas y operaron las cuentas bancarias espejo que fueron creando en Uruguay y Estados Unidos. Hay documentación firmada que se está investigando. Digamos, había una sofisticación, no era solamente el cuento del tío, darle solvencia y sacarle el dinero, también después hacerlo desaparecer. No se encontró un solo dólar, salvo $10.000 en un allanamiento y no sé, 5 o 6 millones de pesos. Claro. Por eso están buscando la plata. Hay que seguir, claro, hay que seguir investigando. Y hay otra causa. Claro, para saber dónde esconde el dinero este hombre. Y se va a encontrar, lo que pasa es que se tarda. Y que él esté en libertad era una amenaza permanente, porque había, por ejemplo, se le secuestraron en el primer allanamiento a su domicilio, a su estudio jurídico, el celular y todos los dispositivos electrónicos de todo. Sí. Y seguía de manera remota interactuando porque acompañaba ante el juzgado de garantías capturas de pantalla de sus comunicaciones de su celular, o sea que estaba accediendo a las cuentas de WhatsApp, de Telegram y demás. Había varias cuestiones, no se encuentra la plata se fue para el exterior, hay toda una sofisticación que creo que la Cámara Penal de San Isidro, cuando aumentó la caución a 400 millones de pesos... De 40 a 400, claro. Claro, dejó en claro de que acá había una modalidad de estafas compleja, de muchas aristas, de muchos intervinientes. Perdón, para mí hay una asociación ilícita, falta avanzar ahora, porque también la Fiscalía va llevando otras Doctor, causas. usted, ¿qué pregunta? ¿400 millones de pesos dijiste, José? Claro, le aumentan la caución juratoria, la caución real para mantenerlo libre, de 40 millones, creo que a 300 millones de pesos que él tenía que depositar, y estaba apelando porque dice que no tiene dinero. De hecho, en las presentaciones que hace su defensa, dice: yo no tengo un solo peso, porque no estafé a nadie. Doctor, usted siempre, el primer momento que yo lo escuché o hablamos en privado sobre esta causa, usted siempre mantuvo que Pallarola no trabajaba solo. ¿Qué pasa con el resto de las personas? ¿Usted qué cree? Y a 2 le denegaron el jueves la exhibición de prisión. Pidieron estar en libertad durante el proceso y le dijeron que no, que es la mujer, Ferrarazo, y la prima hermana. Hay que terminar de avanzar sobre la investigación, especialmente con la documentación que llegue de Uruguay, y es muy probable que también vayan detenidas. O sea, que puede pasar que la mujer en cualquier momento de Pallarola caiga detenida. Es probable, sí. Después, y es por lo que estamos trabajando, además, ¿no? O sea, después está el abogado Catropa, que le revocaron el procesamiento, el sobreseimiento que tenía en la causa de Gonzalo Montiel, que él apeló a la casación, ahora ya está en una instancia extraordinaria. Y también habría otros empleados del estudio jurídico que han interactuado en distintas maniobras, han participado a sabiendas de que no se trataba de un proceso judicial, sino de una estafa. Hay que seguir avanzando ahora. Es una asociación ilícita, es una banda, y como toda causa de estas características, tiene una complejidad que lleva su tiempo. Tarda, pero lleva su tiempo. Hace un año que iniciamos la denuncia. Al año, se lograron muchas cosas. Bien, ¿me permitís un segundito, José? Porque vos nombraste a Montiel, que es uno de los grandes perjudicados. Y lo tenemos a su cuñado, a Brahim, ¿sí? En línea. Hola, Brahim. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te cayó esta noticia? Muy buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo te cayó la noticia, Brahim? No, imagínense, nosotros estamos muy felices. La verdad que fue un conjunto de emociones que encontramos, porque confiábamos, nosotros tuvimos la posibilidad de cruzarnos con el doctor en la Fiscalía,
porque yo creo que esto es un trabajo en conjunto de todas las víctimas, de tirar todos para el mismo lado, porque este delincuente, tal como mencionaba el doctor, no puede seguir en libertad porque, primero, que impide el normal procedimiento procesal, y segundo, que es un peligro inminente para otras víctimas, ¿no? Que pueda afectar el patrimonio de otra familia, de otras personas. Entonces yo creo que se dio lo que se tenía que dar y está en el lugar donde tiene que estar, a la espera, ¿no? de que continúe la investigación, como indicaba el doctor. También tiene el frente de la causa nuestra en Capital Federal, en la Cámara Nacional, en la cual también está muy complicado. Nosotros, la verdad que estamos esperando que se resuelva eso que mencionaba del socio Catropa, el cual procesaron y él apeló. Pero bueno, una vez que esté resuelta esa resolución, vamos a ir con todo, y también nosotros esperamos una resolución conforme a todos los delitos que cometió este tipo. Brahim, buen día. Bueno, sí, entiendo la felicidad, con un dolor atrás en realidad, porque lo que perdieron es un montón. Pero me parece que empiezan a sentir un poco que se hace justicia. En este sentido, ¿ustedes creen que además de estar preso él van a poder recuperar algo de los fondos? Yo creo que hoy lo material y tanto el dinero, ¿no? A veces es un poco mezquino por el contexto del país, digamos. Entonces nosotros tratamos de dejar un poco de lado eso y vamos más a todo el daño que nos hizo este delincuente. Claro. Porque es un delincuente, no es un abogado, es un estafador que está disfrazado de abogado para cometer delitos. Sí. Tiene todo el manual de un estafador, todos los patrones de conducta. Se mete desde lo emocional, te vulnera, te da vuelta, te estafa, y después cínicamente y psicópatamente hace como si nada. Claro. Y no le importa nada, y te denuncia falsamente, y enferma al hijo, y enferma al padre, y no le importa nada. No tiene escrúpulos, entonces, básicamente, verlo hoy esposado, subiendo a un patrullero, yo creo que fue la mejor imagen que pudimos ver, y encontramos un montón de emociones juntas y nos pusimos muy felices. Claro. Así que bueno, agradezco también al trabajo del doctor Vera, al trabajo de nuestros abogados, el doctor Rubinovich, el doctor Sallari, el fiscal. Es todo un trabajo en equipo que se fue dando y bueno, y pudimos contra este tipo que creía que era impune, ¿no? Claro, Brahim, ¿cómo estás? Mariana Brey te saluda. Claro, claramente por el relato que venís diciendo, o sea, ustedes están muy conformes, más allá del tiempo que ha llevado esto, ya lleva prácticamente 2 años, están conformes con todo el proceder de la justicia. Totalmente, totalmente. A veces es lenta la justicia, ¿no? Pero no es lenta porque quiere, sino porque son los tiempos que existen en todo el procedimiento judicial. Claro. Y además, este tipo iba dilatando todo. Claro. Dilata, estira. Bueno, teniendo conocimientos como abogado, ¿no? Vos decías bien recién, es un estafador disfrazado de abogado, digo, claramente utilizaba su conocimiento para eso. Ha burlado en muchas ocasiones a la justicia, ha hecho maniobras insólitas, que seguramente el doctor Vera les puede contar también, tanto en la causa nuestra como en la de Benavides, que tramita en Benavides. El tipo ha hecho cosas insólitas, ¿no? Que uno no lo puede creer. Pero bueno, estamos frente a un delincuente que no le importa nada. Claro. ¿Y algunas de las otras víctimas se acercaron en algún momento también a ustedes? Nosotros hemos formado, una especie de comunicación, de canal de comunicación con otras víctimas, con las cuales íbamos compartiendo información. De hecho, en esta causa de estafas reiteradas, nosotros colaboramos junto a otras víctimas para, como decía el doctor Vera, tratar de transparentar esta asociación ilícita que conforman esta gente, porque es un clan de estafadores, son una asociación ilícita, una banda delictiva, que hay personas que no fueron nombradas, como por ejemplo Mario Chamorro, que es el chofer, el que hacía de chofer de este tipo, de este delincuente, quien también formaba parte de esta banda y no está nombrada. Otro estafador más. Pero hay otras personas que, como dijo el doctor Vera, van a ir apareciendo en el transcurso que se vaya llevando adelante la investigación. Mirá, claro, doctor, eso preguntarle, porque seguramente con el tiempo... Y después, hay personas que ya están individualizadas como la mujer, la prima, un escribano, el abogado
Catropa, a Marina Lema, la prima que interactuó con las cuentas de Uruguay. Sí. Hay otros persona que nombraba al doctor Marina Lema se hacía pasar por contadora con la familia Greco. Que allanaron hoy. Cuando no lo allanaron hoy, está el pedido de allanamiento. Todo un equipo de estafadores. Ferrarazo se hacía pasar por abogado. El padre de la mujer. Y ayer lo ingresamos. De Payarola se hacía pasar por abogado y traía clientes engañándolos y luego lo estafaban. Exacto, le arrimó a un amigo de la infancia, lo convenció para que le lleve $50.000, porque primero le averiguó qué ahorro tenía de su vida de trabajo, fue director de Radio Splendid, esta persona, un hombre grande. Lo trataron de persuadir para que ponga $50.000. La esposa de este señor sospechó y pusieron un monto, no todos sus ahorros, pero una suma muy importante. Bueno, y ahí lo super estafaron. Ayer, frente a la Trascendencia, este señor de las Heras se puso en contacto, presentamos la denuncia, ya está radicado, ya está interviniendo la Fiscalía de San Isidro en ese tema. José y Ibrahim, cualquiera de los dos, escuchándolos, queda claro que no es que utiliza el estudio como estudio para sacarle plata a clientes. En todo caso, un abogado, vos sos abogado José, cobrás más, menos de honorarios. Pero él ofrecía negocios, hacía otra cosa, ¿no? No una actividad que hace un estudio jurídico. Ofrecía negocios, estamos hablando no de actividad de abogado. Él tenía una matriz en la que se hacía presentar, se mostraba como un abogado de trascendencia en los medios, de clientes importantes, le analizaba el patrimonio, le establecía cuánto era el dinero y a partir de ahí armaba toda una ingeniería, cuentas paralelas, supuestas inversiones, compraventas inmobiliarias. A un cliente de nuestro estudio le vendió el campo al papá de Gonzalo Montiel. O sea, no tenía absolutamente nada, ni autorización, y la persona no tenía el campo en venta. Y parte del dinero que le sustrajo, y en el allanamiento afortunadamente se encontró el boleto de compraventa falso invocando un poder inexistente. Lo que quería era saber cuánta plata tenía para sacársela. Adulterando las firmas, ¿no, Brahim? Adulterando las firmas, que nosotros no teníamos conocimiento de ese documento. Claro. O sea, no solamente utilizaba el estudio jurídico para estafar, sino que armaba una trampa. En realidad es otra cosa, mucho más profundo de lo que se sospechaba. Pero por eso más elaborado. Toda esta operación, este modus operandi, se repetía en cada una de las víctimas. Claro. No es al aire, estaba todo planificado. Todos estos delitos estaban planificados. Me sumo a esto que dice Paulo, les leo parte de lo que forma el expediente sin dar el nombre de la persona, pero bueno, había fallecido su padre y entonces dice, Payarola nos informó que mi papá poseía 2 propiedades en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Miami. Con el mentado Payarola, en donde se hizo presente en la ciudad de Miami, exhibiéndome 2 casas que según sus dichos pertenecían a mi papá. O sea, el cuento del tío, literal, lo que les voy a contar, Es un cuento del tío. Por otro lado, en el mismo encuentro, Payarola también puso en nuestro conocimiento que mi padre poseía además 3 departamentos adquiridos en Pozo, en la ciudad de Madrid, España. Atento a la información proporcionada por Payarola, nosotras le solicitamos, o sea, hija y madre, que se ponga a trabajar con ella y ponga en orden todo el flujo hereditario. En ese momento no dudé de lo informado por Payarola, tal vez porque mi padre resultaba ser una persona de ejecutar distintos negocios inmobiliarios a la vez, siendo que yo no tenía un conocimiento acabado de parte de mi padre de todos los emprendimientos que éste realizaba, ya que mi padre hacía y deshacía todo constantemente. Con esto quiero decir que nos comimos, dice la estafada, el cuento de Payarola. Bueno, que comenzó a exigirnos el pago de diversas sumas de dinero en concepto de pago de impuesto de la propiedad de Miami. Esto es lo que hacía, honorarios por inicio de proceso de sucesión en los Estados Unidos, honorario por la gestión de inicio de una sociedad llamada tanto en Estados Unidos, pago en concepto de viático por viajes frecuentes al estudio jurídico para realizar el trabajo allá. Lo que está leyendo me remite a principios del siglo XX. Un hombre, un delincuente en un bar, empezaba a lamentarse porque un tío había muerto, ponele en Chaco, y no podía viajar porque no tenía plata para cobrar la herencia, que eran miles de hectáreas de campo. Y así estafaban a gente, así nació lo que se denomina el cuento del tío.
es lo mismo, un poquito más, con terminología más moderna, claro, porque pero es una estafa de principios del siglo XX. Es el denominado cuento del tío lo que está contando. Es una barbaridad. ¿Usted la sabía o no, doctor Vera? Ese hecho forma parte de la causa y es una de las por las que fue detenido. Pero además, yo siempre sostuve y lo reafirmo, Pallarola no es un abogado estafador. Es un estafador que tiene título de abogado. Claro. La actividad principal de él es estafar gente, no llevar adelante juicios. Claro. Como decía Paulo recién. No es que él cobraba, no hacía el trabajo de abogado. No era esa la situación. Le analizaba en la matriz que él tenía de fraudatoria, era ¿cuánta plata tiene? Bueno, la que tiene se la tenemos que sacar. Hay una pareja en la que, como le dice el cuento del tío, es que hay un montón de bienes que tengo que ir a analizar a España y a Estados Unidos. La persona no tenía plata. Claro. Entonces hipotecó su casa y está pagando una hipoteca de $50.000 porque ese fue el honorario y gastos que él le cobró. Ahora, José, es impresionante. Y en cada caso él niega, él tiene una explicación para cada causa. O sea, él te da una explicación concreta que no tiene nada que ver, de absoluta genialidad, y que por eso el abogado por escrito en 2 presentaciones, y yo lo critiqué por eso, porque dice, no tiene un solo peso para pagar la fianza. Así que no sabe cómo va a ser. Está pidiendo plata a sus amigos y familiares porque no tiene dinero. Y vive en una casa en el barrio uno de los barrios más exclusivos de Nordelta, y tenía una oficina de 2 plantas en el centro neurálgico de Nordelta. Exacto. Ahora, José, lo que a mí me llama la atención, porque recién recordábamos en esta mesa que hasta no hace mucho tiempo, y me dicen las chicas que todavía hoy sigue siendo, por ejemplo, abogado de Wanda en algunas cosas, y debía tener un montón de clientes. O sea, este tipo de estafadores que claramente tienen una personalidad impresionante, porque como uno sabe, tanto a un médico como a un abogado, uno recurre a momentos de problemas. Entonces uno está vulnerable en términos personales. De todas las cosas que a usted le han contado, me imagino sus clientes, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Hay un modus operandi específico o usted está acostumbrado a ver estafadores y es uno más? ¿Qué tal, Nancy? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludar. La realidad es que yo estoy haciendo un libro, Historia de Estafadores, que le voy a pedir a Paulo Cabla y a otro que lo periodista que exactamente, sí señor. ¿Cómo no? Él creo que a Paulo sabe de que estoy haciendo un libro de estafadores. Entonces hice la pregunta correcta. Qué genial. O sea, sabe cómo comparar con otros y sabe qué característica específica tiene este. Este tiene, si ustedes vieron la miniserie El estafador de Tinder. No. Sí, yo la vi, tremenda. Bueno, es eso, en cada caso analizar a la persona, hacerse el amigo, y después lo más impactante que responde la pregunta de Nancy es cuando él es descubierto. Cuando la persona dice, escucha, claro, por ejemplo, un cliente le dijo, escúcheme, doctor, me llamaron de La Pampa y yo le di a usted una suma de dinero importante, cercana a los $100.000, no recuerdo ahora el monto exacto, para que vaya a pagar el inmueble que compramos en subasta. O sea, además, cuando él se queda con el dinero, siendo abogado, sabe que tarde o temprano van a dar por caída la venta porque la persona no integró el saldo de precio. Bien, entonces él decía siempre lo mismo, que es lo que le dijo al señor que vino esta semana, que lo estafó con el suegro, con Ferrarazo. Le decía, míreme a los ojos, acá va a encontrar decencia. La frase genial. Míreme a los ojos, acaba de encontrar decencia. Qué artista el tipo, qué artista. Bueno, míreme a los ojos, te digo la verdad, Florencia. Podría tirar las cartas. Y no solo podría haber dedicado a tirar las cartas. Va a encontrar una familia. Esa frase también la decía. Va a encontrar una familia, va a encontrar un padre, un hermano. Le abrí sí, es verdad lo que dice Brain. Le abrí las puertas de mi casa. Pero porque era el modus operandi. Estando mi hijo en la clínica y le atendía igual el teléfono, teniendo a mi hijo al borde de la muerte, yo le atendía el teléfono igual, teniendo a mi madre. Chicos, perdón. José, me esperás un segundito porque lo tengo a Nacho. y Brahim, por favor, también, espérame. Lo tenemos a Nacho desde la comisaría en Tigre. Nachito, mi amor, buen día. No se vayan, por favor. Nachito. Buen día, Geo, para vos y para todos. Y acá estamos donde está en estos momentos detenido el abogado Pallarola. Es la comisaría cuarta
acá en Benavides. A ver, estuve hablando con algunas fuentes judiciales y me decían, primero va a estar alojado acá donde le hacen las fotos, el fichaje, todo lo que tiene que ver con el ingreso. Probablemente quede alojado esta primera noche acá en esta comisaría cuarta de Benavides. Luego pase a Pacheco, quizás a comisaría segunda, y mañana va a ser entonces la declaración indagatoria. A ver, la situación de Pallarola es muy complicada. De hecho, va a quedar ahí, ¿no? Son un total de 11 hechos. Ahí vamos a poner... Mira, 11. Sí, y los que se descubrirán. Nacho, ahí vamos a poner el video que recién nos pasaste, que cuando llegaste grababas la llegada de Pallarola, ahí lo vamos a poner, lo tiene Pablo. Pero va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar ahí, por eso, en esa comisaría. Sí. Y mañana va a estar frente al fiscal Ibarren, que le va a tomar la aclaración indagatoria. Estamos hablando de 11 hechos. Estos 11 hechos incluyen el del doctor, el caso obviamente del doctor Vera, incluye también el caso que estaba hablando Pía de esta mujer que también fue estafada por Pallarola, el de la familia Montiel obviamente, incluye también el de una persona que fue estafada con distintos campos en una provincia, si no me equivoco, en La Pampa también, con compra y venta también de una moto, de una camioneta, y también uno de los hechos que funciona aquí es una abogada, estaba leyendo también la resolución que tenían ustedes, Paulo, ahí, habla de una de las abogadas que trabajó con Pallarola en la causa de Wanda Nara y Mauro Icardi, donde habla que le dejó atender el teléfono y nunca se hizo cargo de los honorarios que habían acordado, por ejemplo, y la abogada también participó de cierta manera. Estoy atento por si viene algún familiar, alguna persona cercana a Pallarola para hablar con él, y no hay nadie. De hecho, somos el único medio, te digo, no hay absolutamente nadie. Acá llegamos primeros, acá está alojado ahora. Genial, es el único medio, Es increíble. Sí. Espera, te felicito, la verdad que felicito a la producción, porque es el único medio que está en la detención de Pallarola. El momento exacto. Cuando digo que tengo el mejor equipo del mundo, es verdad, ¿viste? Ahí está el momento del ingreso a la comisaría, esposado, con un buzo celeste, así como salió de su casa en Nordelta. Ahí lo están bajando y ahí ingresa. Ahí está, ese es el momento, que esto ocurrió hace minutos nada más cuando llegaba Nacho. Te tiene que agarrar con jean blanco, ¿no? Sí. Bueno, pero aparte, perdón, ¿verdad? Hay que ver si estaba con jean. Pero por ahí estaba en pijama, se tuvo que vestir. Jean blanco. Sí, no, pero por ahí estaba en pijama, te estoy diciendo. Claro, por la hora decís. Igual, hay que ponerse un jean blanco. No es un jean blanco. Para mí es un Para mí es un joguineta, una joguineta. Ahí va a ir. Y sabe de estos temas, porque en eso es penalista. Perdón, chicos. Porque si va con un pantalón y con cinto, te sacan el cinto. Chicos, no nos dispersemos con la ropa. Escúchame, ¿la mujer también va a ir ahí? ¿La mujer también va ahí, José? Bueno, no, la mujer. Bueno, la verdad que le denegaron la exhibición de prisión el jueves a la mujer y a la prima, una tal Marina Lema y a Ferrarazo, le negaron la exhibición de prisión. Entiendo yo que van por ese camino. ¿Van a ser detenidos también? Claro. Sí, porque es una asociación ilícita y Lema especialmente es la que operaba las cuentas bancarias. Habría que detenerla, por eso ya está acreditado ahora. Bueno, y hay que ver si no van a aparecer más casos, Sí, probablemente. Ahí hay una persona que llamó, que está ahora en el exterior, que viene la semana que viene para presentar la denuncia también. Vamos a ver qué es lo que tiene de prueba esta persona. Está radicada en el exterior, pero frente a todo el conocimiento viaja para denunciarlo, creo que exclusivamente. Claro, por eso, porque esto es cuando se empiezan a animar, más allá de cuando ven una prueba concreta, más allá de que ya hay varios. Nacho también decía de otra persona, usted está diciendo a alguien que viaja del exterior, la gente se va animando a contar las historias. Y hay que ver realmente o no, doctor. En muchos casos él los amenazaba, le decía que estaba conectado, que era abogado de tal o cual barra brava, que tenía contactos. Te hacía pasar por amigo de ministro, a ver, doctor. Por amigo de ministro. por amigo de intendentes. Ministro. Decía que era el mejor amigo o uno de los mejores amigos del intendente de San Isidro, Pose. Sí. Bueno, eso nos decía cuando en un caso él dice que el dinero era para inversión en una empresa que tenía obra pública. Cuando se enteraron de la municipalidad de San Isidro, un director se contactó con la fiscalía y se ofreció para declarar, porque había sido empleado, creo, de la municipalidad y lo habían echado en la década pasada.
Perdón, José. Brahim conocía nombres, en realidad, no conocía gente. Claro. Claro, ¿y cómo operaba el Espera, José, le vamos a dejar un poquito que hable Brahim. Sí, Brahim. Quería aportar porque nosotros fuimos testigos de por qué él se mudó a un barrio privado, con qué cuentos se mudó a un barrio privado, porque bueno, él estaba cometiendo delitos, se empezaba a quedar con el dinero y para no llamar la atención, el cuento que él nos dio era que él se iba a mudar a un barrio privado porque lo estaban amenazando y 2 personas lo esperaban fuera de su domicilio en San Fernando, en una casa, todos los días, y yo ante eso le dije, pero ¿por qué no vas y denuncias ese hecho? Porque no es normal que te esperen 2 tipos afuera de tu casa. Entonces luego uno ata cabos y dice, claro, él me metió ese cuento para que no nos llame la atención que él se muda a un barrio privado, claro, y que no sea la hipótesis que no sea, che, nos está robando y se va a un barrio privado, sino que sea, lo están amenazando o lo están esperando afuera de su casa y por eso se muda a un barrio privado. Entonces él hasta planificaba eso. Cada movimiento que hacía, lo hacía planificado, lo pensaba todo, tiene un manual de cómo estafar a la gente. Claro, realmente su vida era toda una mentira y tenía estrategias para todo. Para todo. Lo que pasa es que era un mentiroso compulsivo. Y además, vos fíjate que este tipo de gente termina hasta comprándose sus propias mentiras. El modus operandi es básicamente eso. Ahora, doctor, yo vuelvo sobre la misma pregunta, básicamente porque usted debe tener el porqué. Esta causa, como bien usted dice, tiene más de 1 año. Se juntaron todos, digamos, los damnificados, si se quiere. A mí, yo siempre digo lo mismo, la prisión preventiva siempre es una excepción, o debería ser una excepción, no una regla, ¿no? Hasta que la justicia no declare la persona culpable, etcétera, etcétera. A él le habían dado la exhibición de prisión, y yo entiendo que entraron nuevas denuncias. La pregunta es, ¿las nuevas denuncias son posteriores a los primeros delitos? O sea, y eso es lo que ha hecho que el juez diga, este tipo sigue delinquiendo, por eso lo mete preso. Claro, en nuestra causa se inició en diciembre del año pasado, tiene casi 1 año. En ese transcurso había otras causas que se fueron acumulando, que no tenían una trascendencia porque... digamos, quien actúa de esta manera, cuando va estafando, trata de asegurar su impunidad. Hace firmar por otros los recibos, hace operar por otras personas las cuentas bancarias, digamos, no trata de asegurar que el día de mañana, porque sabe que va a explotar la bomba, salir impune. En ese trajín estaban otras causas que tuvieron un avance pleno cuando llegan a la Fiscalía de Benavides, que se van unificando, y ahí se establece claramente que había una matriz, y que había, no solo era Pallarola, sino que había otras personas, que después había más, y que había toda una asociación ilícita conformada. Todo esto hace que la jueza le revoque la exhibición de prisión y diga, no, mire, cuando le dieron la exhibición de prisión al principio de la investigación había una serie de hipótesis. Hoy no solo hay hipótesis, hay hechos probados, hay delitos cometidos, razón por la cual ya no puede estar libre porque está conspirando aparte con la investigación. Y la norma... Bueno, dale. Denominadores comunes que siguen juntándose en este expediente que la verdad la noticia nos cayó casi sobre el aire y estoy intentando leer cada uno de los casos. El denominador común que encuentro, y usted lo habrá visto, doctor, tiene que ver con que él siempre iba con el tema de las cuentas en el exterior, cosa que no se puede chequear. Digo, si alguien te dice que Pirulo de tal tiene una cuenta en el exterior, vos le crees al abogado que está trabajando. En este caso es una chica, les cuento, recién separada, acude a Pallarola porque una amiga se lo recomienda y lo que le dice es que quería que él le recomiende cómo hacer la división. Él le dice que este hombre en cuestión tenía cuentas en el exterior con muchísimo dinero y que iba a embargarle en el marco de los procesos todas las cuentas, los bienes y demás, para que hiciera un movimiento de dinero en perjuicio, bueno, habla de la hermana y dice... En la primera vez que fui recuerdo que Pallarola se mostró como un seductor nato, describe esta mujer que fue estafada. Todo el tiempo quería caerme bien, me mostraba todo el tiempo todos los juguetes que tenía en el estudio, pelotas de básquet, discos, autitos de colección y otras cosas. Fue ahí cuando me contó el plan de acción que tenía para ir contra mi excuñado, lo malo que era esta persona y el supuesto dinero que tenía en el exterior. Como yo estaba muy preocupada porque con lo que me contaba de los embargos de la empresa, de su cuñado, y la empresa en realidad me dijo que
todo corría por cuenta y orden del estudio. Que armara ella una SRL y que hoy en día sigue existiendo y es lo único que hizo, digamos, para esa persona. Nunca le quiso cobrar, formaba parte del servicio que le brindaba mi hermana y ahora me doy cuenta que era una excusa más para ganarse la confianza de su hermana y la mía, que la acompañaba. Con el correr del tiempo, los expedientes de mi hermana no tenían resultados, no se movían y mi empresa ni avisó de embargo ni nada. Era que él me había dicho que todo esto era inminente, que según él iba a pedir el embargo sobre todos los bienes de esta persona, que nunca hizo ni se concretó a la fecha de esto. O sea, imagínate, digamos, te armaba toda una historia, doctor. Era realmente, estamos hablando, preocupa lo que pasa de esta situación. O sea, te ve, ¿cuál es tu punto débil? En este caso, una separación. Una cuenta te dice todo lo que te va a pasar. ¿Y vos caías? Claro, sí, porque te contenía en un punto. ¿no? Hay una que hay una investigación que no sé si va a denunciar la persona, creo que ya está, pero son muchas, no me acuerdo. Que él le dice que tiene que crear una cuenta en Estados Unidos. Claro. Entonces crea una cuenta de nombre igual, pero en la que está él. Entonces la persona cree que gira a la cuenta propia, pero la sociedad se llama igual, pero tiene otro quit, que no se llama quit, pero para que ustedes tengan idea. Le hace una cuenta espejo y con la cuenta espejo le vació la cuenta. Claro, le dijo, no, transferí. La persona le decía, que no me impactó lo que yo me transferí. Ahora, te va a impactar. Estaban al día hace un montón. No, doctor, y a ver, técnicamente, ¿cómo funciona esto? ¿Se pueden unir todas las causas? ¿Qué condena esperan ustedes y qué condena cree que le podrían dar? Las causas están casi unidas. No creo que se pueda unir con la de Gonzalo con las de provincia, porque la causa de Gonzalo Montiel está muy adelantada, claro. Yo creo que ya el año que viene probablemente tenga juicio oral. Las otras no, lo tengan al año siguiente. No creo que por ahora ni lo escarcelen, ni le den ninguna cuestión, porque puede interactuar sobre la investigación y si se la conceden la vamos a apelar, digamos. Claro, ¿no? obvio. Pero para mí va a quedar detenida. Hoy es como historia pasada, o sea, va a estar preso. Habría que ver qué es lo que sigue respecto de los otros consortes de causa. Claro, pero este tipo de causas, ¿qué tipo de penas tienen? ¿De cuántos años? Claro, estafa. No, arranca en uno, pero la cuestión es que hay lo que se llama concurso real de delitos. Claro, va sumando. La sumatoria de delitos. Otro hecho más, le puede ir sumando años. Se va sumando. Arranca en 3, que es la asociación ilícita, ¿no? También, doctor. Supongamos, claro, arranca en 3 años, pero termina en 35. Claro. Sí, puede terminar en 30 años. Sin ningún problema. Claro. Perdón, Nacho. Perdón, José, un segundito. Nachito. Nacho, ¿estás ahí? Sí, Geo. Acá estoy fuera de cámara, ya me voy posicionando, sí, porque estaba acá juntando información, buscando algunos datos. Y también hay un chat al que pudimos acceder que forma parte justamente de lo que ha sido la resolución por justamente la detención de Pallarola, que lo voy a ir leyendo para que vean ustedes cómo se manejaba y cómo era el trato que tenía Pallarola a la hora de llevar adelante las estafas, ¿sí? Déjame que lo busco bien acá. Dice, les voy a ir leyendo. Habla en este caso, con el señor Marcelo Vilanova. Es una desgrabación que forma parte de la causa. Y Pallarola arranca diciendo, ¿qué pasó? A él lo llaman y dicen, ¿qué pasó? Me dice, no, nada. A ver, primero tema COVID, le dice la otra persona, y todo eso. Pero esta persona, que evidentemente es la que tiene confianza con Pallarola, le dice, vamos a poner los puntos al pibe este. Ahí están hablando entre ellos, de uno de los hechos. Sí. Pallarola le responde, por eso quería que hablemos entre nosotros. Yo lo que quería, Marce, es que me vas a tener que ayudar a mí en algún momento a decirme que tenemos esta confianza. Podemos hablar cualquier cosa. Vilanova le responde, te lo digo ahora, yo quería tener esta charla con vos a calzón quitado cuando te veía, cuando no te veía. Yo también la podemos tener ahora. Entre nosotros dos podemos manejar la situación. Por afuera se escapan. Para dar un contexto, esta persona, Vilanova, es expareja de una de las víctimas, una de las personas que fue estafada por Pallarola. Sí. Esto es el chat de la pareja. O sea, Pallarola es de Pallarola con una expareja, una de las víctimas. Una víctima que fue estafada por Pallarola cuando él le hacía como abogado por la disolución de la sociedad conyugal. Fíjense cómo él, mientras estafaba a su propia víctima,
iba arreglando con la expareja. Dice, yo también la podemos tener ahora, entre nosotros dos podemos manejar la situación, por fuera se escapa. ¿Viste lo que te mandé la otra vez, el otro tema? Y quiero ir directamente a lo más, quizás a lo más jugoso, porque para que ustedes entiendan. Le empieza a hablar de cómo tiene, dice, lo que te estoy diciendo sobre esos 2 millones, empieza a hablar del dinero, y medio de dólares es la parte integradora de los 4 palos. Lo que necesito es que firmemos un convenio, va a ir un escribano, son 4 renglones que necesitamos que firmar esto. O sea, todo esto habla de cómo iban manejando todo. ¿Quién lo aportó esto? Una de las víctimas. Ahora, o sea, es básicamente eso. Necesito que la semana que viene se aporte todo, ¿no? Va a ir a firmar un escribano, es una escritura de 10 hojas que no sabe lo que contiene. Son 3 renglones que dicen que Jimena Braña, con su número de documento, autorizó la representación legal del señor Manuel Decort, con la matrícula iba diciendo... bueno, acá está todo, está todo como él iba, Pallarola, manejando cada una de las causas. Diabólicamente inteligente, diabólicamente, tenía estrategias para todo. Bueno, Nachito, perfecto, tu trabajo impecable como siempre. José, muchísimas gracias. Cualquier novedad, seguimos en contacto.